Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de el sujeto correspondiente al área de comunicación y lenguaje para quinto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas tenemos la compañía de Abdi. Hola Abdi, bienvenido. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar muy bien tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y para esta sesión, que como siempre puedas tener tus materiales preparados, tu lápiz, marcadores para identificar y separar las partes de una oración, tu cuaderno, tus hojas, y que puedas prestar atención al tema de esta sesión. Así que si ya estás preparado, vamos a comenzar y vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones. Recuerdas que comenzamos con las oraciones, qué es una oración, las oraciones bimembres, unimembres. También hablamos sobre esa clasificación de oraciones de acuerdo a la intención del hablante. Pues en esta sesión vamos a hablar sobre la estructura de una oración, cómo es que se divide una oración y cuáles son los elementos más importantes. Para esta clase solamente vamos a hablar del sujeto. En sesiones siguientes vamos a ir analizando por separado cada una de esas oraciones. Así que vamos a comenzar. Cuando hablamos de análisis de la oración, debemos entender que en estructura cada palabra tiene una función específica dentro de la oración. Y las partes más importantes o las partes en las que se divide cualquier oración corresponde al sujeto y al predicado. Pero entonces vamos a recordar qué es el sujeto y qué es el predicado. Cuando hablamos del sujeto es de quién se habla en la oración. A eso se refiere. ¿De quién o de qué? Porque recuérdate que puede ser una persona, puede ser un animal, una cosa, un objeto, entonces también un sentimiento, una emoción. Podemos redactar nosotros oraciones y en ese momento pues se está hablando de cada uno de esos elementos. ¿De quién o de qué? Es importante que lo analicemos como oración en general. También que cuando hablamos del sujeto, el sujeto no siempre lo vamos a encontrar al inicio como estamos acostumbrados a buscar o analizar la oración y ver que está al inicio. También puede estar al final de una oración. Pero dentro de la estructura de la oración también está el predicado. ¿Y a qué se refiere el predicado? Pues es lo que se dice del sujeto. ¿Qué hace el sujeto? Entonces vamos a dividir algunas oraciones para que tú puedas identificar cómo ubicar tanto el sujeto, que es lo que nos va a servir para esta sesión, como el predicado. Y quiero que leas por favor las siguientes oraciones, que las leas junto conmigo. María canta como un ángel. Come espagueti todos los días. Salieron muy contentos los niños. La maestra explicó las instrucciones. Y por último, iremos al cine mañana. Quiero preguntarte, ¿el sujeto se identifica o podemos encontrarlo con la pregunta ¿quién? Y la acción, seguida de la acción, ¿verdad? Entonces en la primera oración, María canta como un ángel. Vamos a identificar la acción es canta, ¿sí? ¿Quién canta como un ángel? María. Entonces acá podemos identificar el sujeto. Ahora, ¿qué se dice o qué es lo que hace María, que en este caso es el sujeto? ¿Qué es lo que hace? Canta como un ángel. ¿Sí? Aquí está el predicado. En la siguiente, come espagueti todos los días. ¿Quién come espagueti todos los días? A ver, piensa. ¿Quién come espagueti todos los días? ¿Qué palabra podemos utilizar?
Podemos utilizar él, podemos utilizar ella, ¿verdad? ¿Y qué son esas palabras? Pronombres, pronombres personales. Quiero que presten mucha atención. ¿Será que aparece en esta oración? ¿Verdad que no? Bueno, pues en esta oración solamente tenemos visible, porque sí hay, tenemos visible el predicado. Ya te voy a explicar porque sí hay sujeto. Salieron muy contentos los niños. Pregunta, ¿quiénes salieron muy contentos? Los niños. Entonces, aquí está el sujeto. ¿Observas? No está al inicio. ¿Qué hicieron o qué hacen los niños? Salieron muy contentos. Entonces, aquí está al revés. Está el predicado primero y luego el sujeto. Siguiente. La maestra explicó las instrucciones. ¿Quién explicó las instrucciones? La maestra, sujeto, y el predicado es explicó las instrucciones. Predicado. Iremos al cine mañana. ¿Quiénes iremos al cine mañana? Nosotros. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Será que está visible esa palabra acá? No, no está. Por lo tanto, solamente tenemos predicado. Bueno, te voy a hablar específicamente entonces del sujeto y de algunos elementos que tiene el sujeto como estructura. ¿Sí? Quiero que prestes atención porque nos van a servir los ejemplos que acabamos de hacer. Bueno, pues el sujeto, como te decía al inicio, es la parte de la oración que indica de quién se habla en la oración. Pero el sujeto como tal, aquí marcamos el predicado, pero quiero que te enfoques solo en el sujeto. Marcamos la parte de quién se habla en la oración. Pues el sujeto tiene elementos y uno de sus elementos corresponde al núcleo y también corresponde a los modificadores que vamos a ver después. El núcleo es la palabra más importante del sujeto, ¿sí? Palabra más importante. Es decir, que si esta no está en el sujeto, la oración no tiene sentido. No tiene, esa parte de la oración pierde sentido. Algo importante es que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, que es lo más común, que es lo que más fácil identificamos, pero también puede ser un pronombre y también puede ser un adjetivo o un verbo sustantivado. ¿Qué significa un adjetivo o un verbo sustantivado? Un verbo o un adjetivo se convierte en sustantivo cuando agregamos un artículo. Por ejemplo, la palabra la hermosura de tus ojos, por ejemplo, ¿sí? Ahí estamos agregándole un sustantivo o un artículo a un adjetivo, entonces se convierte en un adjetivo sustantivado. El correr hace bien para la salud. Ahí también es un verbo, la palabra correr, pero al agregarle un artículo lo estamos convirtiendo en un verbo sustantivado. Entonces, esa palabra puede ser el núcleo del sujeto. Otra de las características del sujeto es que hay oraciones en las que el sujeto no aparece explícito, es decir, que no está. Pero cuando tú dices quién y la acción, sí das una respuesta y esa respuesta la das en forma de pronombre personal. A estas oraciones, cuando no aparece y se sobreentiende por la conjugación del verbo, se llama sujeto tácito. Ahora te hago una aclaración, porque en una sesión anterior vimos la oración unimembre. Y recuerda que las oraciones unimembres solo tienen predicado, sí, pero estas son impersonales. Es decir, que aunque tú quieras agregarle un pronombre, no se puede. Por ejemplo, llueve fuerte. ¿Quién llueve fuerte? No podemos decir yo llueve fuerte o tú llueve fuerte, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces ahí se convierte en una oración unimembre.
Pero si tú respondes a la pregunta ¿quién? En base a la conjugación del verbo, respondes con un pronombre personal, esa oración posee sujeto tácito, así se llama, sujeto tácito. Quiere decir que no está, pero se sobreentiende por la conjugación del verbo. Entonces, regresemos a las oraciones que tenemos acá. Vamos a identificar el núcleo y tú me vas a ayudar identificando si es un sujeto explícito, le vamos a dar el nombre explícito cuando se aparezca el núcleo, y sujeto tácito. Así que presta atención. María canta como un ángel. El núcleo, la palabra más importante, en este caso es un sustantivo. Entonces acá, María corresponde a núcleo del sujeto. Tiene un sujeto explícito, porque sí aparece el núcleo. Come espagueti todos los días. ¿Quién come espagueti todos los días? La respuesta puede ser él o ella. ¿Y cómo lo sabemos? Por la conjugación del verbo. Nos da chance a responder con la pregunta ¿quién? Y utilizar el pronombre él o ella. Por lo tanto, esto corresponde a un sujeto tácito. ¿Sí? Siguiente. Salieron muy contentos los niños. Aquí el sujeto está al revés, está en otra posición. Entonces, ¿cuál es la palabra más importante del sujeto? El sujeto es toda la parte de los niños, pero ¿cuál es la palabra más importante? Es que si la quitamos diría, los salieron muy contentos. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? Entonces aquí el núcleo corresponde a la palabra niños, núcleo del sujeto. La maestra explicó las instrucciones. ¿Qué palabra si la quitamos del sujeto pierde sentido la oración? La explicó las instrucciones. Entonces, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Maestra. Muy bien, núcleo del sujeto. Iremos al cine mañana. ¿Quiénes iremos al cine? Nosotros. Nosotros o nosotras. O nosotros. Entonces, aquí no está el sujeto, no aparece, pero la conjugación del verbo sí nos da chance de identificar de quién se está hablando en la oración. Por lo tanto, esta también corresponde a un sujeto tácito. ¿Sí? Ahora quiero que observes por este lado una serie de sujetos que yo tengo acá. Necesito que la analices y yo te voy a ayudar con 2 oraciones, pero las demás necesito que tú las hagas en casa. El correr, Luis y Susana, este sillón, tú, lo hermoso. ¿Sí? Luis y Susana, ese es un sujeto. Pero ¿cómo nos quedaría una oración con Luis y Susana? Quiero que pienses cómo nos quedaría una oración con el sujeto Luis y Susana. Yo voy a hacer una aquí, voy a redactar una y tú redacta una allá en casa. Luis y Susana son hermanos. ¿Cuál es el sujeto? Luis y Susana. Sujeto. Y el predicado son hermanos, pero no lo vamos a identificar porque nos vamos a enfocar en el sujeto. Luis y Susana, ¿cuál será el núcleo? Luis son hermanos, Susana son hermanos. Si quito alguna pierde sentido, por lo tanto en esta oración tenemos 2 palabras que forman el núcleo del sujeto. Y es sujeto explícito porque sí aparece. Ahora, ¿recuerdas que te dije que el núcleo puede ser un adjetivo o un verbo sustantivado? Por ejemplo, el correr. El correr es bueno para la salud.
Bueno, sujeto, ¿qué es bueno para la salud? El correr. Ese es el sujeto. Lo demás es predicado, pero no lo vamos a ubicar. ¿Cuál será el núcleo? Correr. Como te decía, aquí está el núcleo del sujeto. Y es núcleo, porque dirás que es una acción, sí, pero al tener un artículo, ese verbo, que es correr, que está en infinitivo, se convierte en un verbo sustantivado, así se llama. Por lo tanto, en ese momento cambia su función dentro del sujeto y corresponde a ser un núcleo del sujeto, porque es un verbo sustantivado al agregarle el artículo. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Hablamos sobre la estructura del sujeto, también que pudieras identificar los elementos del sujeto. El núcleo, que es la palabra más importante, que puede ser un sustantivo, un pronombre, un adjetivo o un verbo sustantivado, agregándole artículos. Y que también puede existir el orden diferente en el sujeto y en algunas oraciones puede no estar presente el sujeto, pero sí responde a la pregunta ¿quién? Según la conjugación del verbo, y a este se le llama sujeto tácito, que es lo que debes hacer en casa. Tomar en cuenta los sujetos que están propuestos en el pizarrón y que puedas elaborar y redactar tus oraciones, que compartas tus aprendizajes con quienes te acompañan en casa y así todos juntos reforzar el tema de esta sesión. No olvides que debes guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. También mantener todas las medidas de higiene, el lavado constante de manos o utilizar gel antibacterial, el uso de la mascarilla si es necesario que salgas de casa y mantener la distancia con otras personas también es importante. Agradecemos a Abdi la interpretación de lengua de señas y yo te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.